Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para estudiar la lección de escuela sabática. Y hoy ya hemos llegado nuevamente, otra vez, al final de la semana. Hoy estamos nuevamente en el día de la preparación. Hoy es viernes y en estas primeras horas del viernes pues lo que tenemos preparado es el repaso de la lección. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la lección durante esta semana que tituló Haciendo la Paz. Ese era el título de la lección de esta semana, Haciendo la Paz. Y pues ha sido una lección bastante interesante, ha sido una lección que nos ha traído enseñanzas bien interesantes para nuestra vida. Y vamos a repasar esas enseñanzas que ha traído la lección para nosotros esta semana. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia nos has regalado este nuevo día. Tenemos un nuevo día de vida que tú nos das y una oportunidad más para estar en relación contigo, para estrechar nuestra comunión contigo a través del estudio de la palabra de Dios y en este momento del repaso de la lección. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que sea tu Santo Espíritu a nuestro lado, que sea Él dándonos la capacidad de entender, que sea Él dándonos la capacidad de comprender y sobre todo de poner en práctica lo que aprendemos. Dirige pues nuestro estudio. Esperamos tu presencia en este momento con nosotros, en el momento en que mis hermanos estén viendo el video, que tu Santo Espíritu esté a su lado, que los acompañe y les dirija, y a mí también en este momento que preparo el video. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, haciendo la paz. Ha sido una lección interesante porque en la lección de la semana pasada no se ahondó, no se profundizó mucho en cuanto a cada uno de los implementos de la armadura, sino que fue como una visión general y las enseñanzas en general que trae para nosotros la armadura de Dios. Y durante esta semana ya se profundizó un poco más en cuanto a los elementos de la armadura. Lo primero que la lección nos deja como que la lección nos trae a nosotros es una parte como introductoria, y es que nos habla acerca de la unidad del ejército. Es decir, la metáfora que está utilizando Pablo acerca de la armadura de Dios, y esta metáfora toda construida en el ámbito de una batalla, de la guerra de la época de Pablo, no está montada de manera que sea solamente individual, o sea, no es algo individualista. Y lo peor que podía ser un guerrero en aquella época era ser un individualista. En una batalla necesitamos el apoyo. Un soldado necesitaba del apoyo de sus compañeros. O sea, no era solamente concentrarse en intentar sobrevivir y vencer a mi enemigo yo solo. Era un trabajo de equipo, era un trabajo en el que todos se apoyaban entre todos, y cuando alguno flaqueaba, el que estaba más fuerte iba y trataba de fortalecer el lado flaco que había en el campo de batalla. La idea era que entre todos se complementaran. Y la lección que nos trae Pablo acá no es tanto para que lo hagamos individual. Es verdad que individualmente debemos prepararnos, es decir, la armadura la vestimos individualmente. Cada quien tiene que hacer su esfuerzo personal en su comunión con Cristo Jesús para que la armadura de Dios pueda ser vestida de forma individual. Tú y yo de manera individual debemos vestir la armadura y debemos prepararnos, pero debemos prepararnos para un combate en equipo, en unidad,
en un ejército que esté unificado, que esté unido. Porque si el ejército está unido, se apoyan los unos a los otros y cada uno vela por el bienestar de su compañero. Y también cada uno se entrena, se capacita para poder presentar una defensa y un ataque de manera que podamos ayudar y apoyar a nuestro compañero. Entonces la batalla será una gran batalla en favor de los siervos del Señor. Pero aunque la preparación es individual y aunque el vestir la armadura es un acto que debemos hacer individualmente, a través de las figuras que estamos viendo, que las veremos más adelante, aunque eso es verdad, también es cierto que todo eso va en pro de unificar el ejército, de que el ejército sea más fuerte, de fortalecer el ejército. No es para luchar de manera individualizada, no es para ser un individualista, es para luchar en unificación con todo el ejército. La lección nos decía que en aquella época, en la época de Pablo, la lucha individualizada, la lucha individualista era vista por los romanos, por los ejércitos romanos y griegos, como una forma de lucha típica de los bárbaros que estaba destinado a la derrota. Y pues tienen razón. Aunque la preparación, aunque la salvación es individual y aunque la preparación yo debo de hacerla individual, yo en mi relación íntima y mi comunión íntima con mi Señor me preparo y me capacito, la verdad es que yo debo de hacerlo visionando que yo comparto esta lucha con otros compañeros y que debo prepararme para poderlos apoyar, para poderlos ayudar y también estar tranquilo que en el momento en que yo necesite un apoyo o una ayuda, ellos también me la van a dar a mí y vamos juntos, unidos como un ejército, como un solo cuerpo, a luchar en una batalla en la que la victoria es cierta y segura, siempre y cuando nuestra fuerza, nuestra fortaleza esté toda en Cristo Jesús. Y tomado esa introducción, entonces viene a desglosarnos cada uno de los implementos. Y los primeros son el cinturón y la coraza. Y hablábamos del cinturón, y ese cinturón era lo que mantenía sujeto y unido cada una de las partes de la armadura. Además, era un implemento que era útil para varias cosas. Una, para enfundar la espada, o sea, de allí colgaban cosas como la espada, como el puñal auxiliar que normalmente cargaba todo soldado, y también nos mostraba que tenían como unas tiras de cuero que formaban una especie de delantal, y eso también servía para reconocer los rangos dentro del ejército. Pero la Biblia dice que, o Pablo nos dice en el versículo, que este cinturón representa la verdad. Y la verdad es eso que mantiene unido todas las cosas, que mantiene las cosas en su sitio. Es aquello que nos puede ayudar a mantener también las herramientas propias de la guerra, como la espada y todas las cosas que necesitamos para la lucha, mantenerlas todas sujetas, siempre todo en el sitio. La verdad es importante. Sabemos por la palabra de Dios que Cristo es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el cinturón nos mantiene las cosas siempre, 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 siempre unidas, fijas. Este cinturón
que representa la verdad hace que la armadura esté más ajustada al cuerpo, que las cosas no estén tan holgadas ni tan separadas, sino que cada una de las partes de la armadura permanezcan en su sitio. Además, tenemos que tener en cuenta que la verdad no es algo que sea propiedad de los creyentes, es algo que Dios nos regala y sin embargo no significa que nosotros debamos permanecer como en abstracción, como abstractos de lo que es la verdad, sino que transforma las vidas. La verdad es algo que puede traer, que puede traer novedad a la vida de una persona. La verdad transforma el corazón de las personas que reciben la palabra de Dios. Hay que vestirse de la verdad de Dios y vivir y usar este don divino. Es algo que nosotros debemos usar. Mantiene las cosas en su sitio. Cada parte de la armadura queda sujeta gracias al cinturón, a la verdad, que tiene ese poder transformador. Ahora, además del cinturón, también está la coraza. Y esa coraza era muy interesante porque la coraza podía ser fabricada de diferentes maneras. Estaba hecha en metal, ya fuera de bronce o de hierro. Pero podía estar hecha de diferentes maneras. Por ejemplo, podía estar hecha en forma de cota de malla. Podía estar hecha así de ciertos anillos que iban entrelazados unos con otros, muy juntos, de manera que esa cota de malla quedaba formando una coraza que protegía las partes, por decir así, vitales del cuerpo. La zona blanda del cuerpo quedaba cubierto por esta coraza. Otra forma en que se podían hacer las corazas era en forma de escamas. Se hacían las escamas y se superponían una sobre la otra, de manera que quedaban muy justicas, muy juntitas, para que cuando se realizaran los ataques, el empuje de las espadas, el soldado pudiera recibir el menor daño posible. Otra forma de hacerlo era mediante placas superpuestas. En general, esa coraza era para proteger los puntos vitales del cuerpo. Y pues dice Pablo en Efesios, y vestíos de la coraza de la justicia. La coraza representa la justicia, pero no cualquier justicia. Representa la justicia de Cristo que nos cubre. Ella nos protege de todos los embates, de todos los empujes que Satanás realiza para destruir nuestra vida espiritual. Él lanza sus agudos ataques contra nosotros, haciéndonos sentir mal, haciéndonos sentir que no valemos nada, que somos unos pecadores, que somos unos miserables, que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos ser llamados hijos de Dios. Él nos hace sentir como lo peor. Primero nos persuade para que tomemos por nosotros la decisión de pecar, pero luego de que hemos pecado, entonces nos ataca, nos apuñala con su insidia y nos hace sentir como lo peor, que no merecemos el perdón de Dios, que no deberíamos ni siquiera de acercarnos a Dios. Y para protegernos de esos ataques crueles que Satanás hace a nuestra vida, tenemos la justicia de Cristo, esa coraza que nos cubre y con la que podemos defendernos de Satanás, mostrándole que no es por nuestra propia justicia, que no es por lo buenos que somos nosotros por nosotros mismos, porque somos muy justos y somos muy perfectos. No, esa no es.
le mostramos a Satanás que somos salvos y que tenemos la frente en alto, no por nuestra justicia, sino porque la justicia de Cristo mediante la fe nos cubre y nos defiende. Luego la lección nos habla acerca de las sandalias. Muy interesante, porque las sandalias representan la disposición, la presteza, sería la gran disposición para predicar el evangelio de la paz. Y en esta lección, en este punto que la lección nos deja, son dos cosas importantes. Primero, tu disposición y mi disposición pronta y alegre de predicar las buenas nuevas de la paz que el Señor trae para cada alma de esta tierra. Para que nosotros podamos predicar el evangelio y podamos, como dice Isaías 52, 8 a 10, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Que nosotros seamos esas personas dispuestas y diligentes para llevar al mundo ese evangelio de la paz. Que podamos traer paz al corazón del sufriente, de aquel que tiene dificultades, que tiene pruebas, que tiene problemas debido a los ataques viles que Satanás hace a esta pobre humanidad. Mis queridos hermanos, las sandalias que traen la paz. Pablo en Efesios recalca continuamente la paz. Continuamente habla de la paz. En Efesios habla de gracia y paz a vosotros, porque Él es nuestra paz, porque somos un nuevo hombre haciendo la paz, porque vino y anunció las nuevas de la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque estamos en unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, porque la paz sea con cada uno de nosotros. Es decir, Pablo afirma y recalca constantemente la paz. Y aunque en el mundo no vemos la paz, esa paz debe morar en nosotros a través de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, que la palabra del Señor pueda traer a nosotros en nuestra vida, en nuestro interior, la paz, y que nosotros, calzados con las sandalias de la prontitud y la disposición de predicar el evangelio de la paz, podamos llevar la paz a los demás. Que haya paz en cada uno de nosotros, pero que también podamos llevar con alegría la paz a los demás, a los que están a nuestro alrededor. La idea, aunque Pablo nos muestra una figura totalmente construida en el ámbito de la guerra, él no está buscando que nosotros seamos combativos, que seamos bélicos, que seamos personas combativas con los demás. Al contrario, él lo que está buscando es que nosotros podamos hacer la paz. Y por eso, virtudes cristianas como la humildad, la paciencia, el perdón y demás son enfatizadas constantemente por Pablo en sus cartas y en Efesios también. Y que nosotros podamos ejercer y, ¿cómo decirlo? Como interiorizar y hacer parte de nuestra vida práctica diaria las verdaderas prácticas cristianas, como son la oración, la adoración, el estudio de la palabra de Dios, la alabanza. Las sandalias del apresto o de la buena disposición de predicar el evangelio que lleva la paz a cada corazón debe estar en nosotros.
nosotros debemos ser paz y transmisores de paz mediante la palabra del Señor. Que las sandalias de la paz sean realmente algo real en nosotros y que sea una influencia para bien que traiga la paz al menos en nuestro alrededor. Pero la lección también nos hablaba acerca del escudo, del casco y de la espada. Nos hablaba del escudo, y el escudo nos decía Pablo en Efesios capítulo 6 en el versículo 16 que el escudo es la fe y que con ese escudo podemos defendernos de los dardos encendidos que el maligno lanza sobre nosotros. En la antigüedad ese casco era hecho de madera recubierto de pieles y en las puntas era arqueado para también defendernos de los ataques laterales. La fe es ese escudo que nos puede proteger de los ataques fieros, de los dardos encendidos que Satanás lanza contra nosotros constantemente, para desanimarnos, para hacer que perdamos la esperanza, para hacer que perdamos la confianza. Él quiere destruir nuestra vida espiritual, Él quiere destruir nuestra confianza y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero la fe es ese escudo que nos puede proteger en contra de esos dardos encendidos que Satanás lanza contra nosotros constantemente para hacernos desanimar y para hacernos perder la esperanza. Solo la fe puede protegernos contra esos dardos. Pero también teníamos el casco, el yelmo de la salvación. El yelmo simboliza la salvación. Ese casco era hecho de metal. Ese casco podía ser de bronce, podía ser de hierro y tenía algunas particularidades. Protegía la cabeza, que protege el cerebro, protegía la parte del cerebro, la parte de la cabeza, pero también tenía como unas placas montadas sobre bisagras que protegían la parte del rostro, de los pómulos, de la cara. Pero también tenía una placa atrás que protegía también el cuello. La salvación representa la salvación presente que experimenta cada cristiano. Veíamos que el cinturón era la verdad y ahora vemos que el casco representa la salvación, una salvación que podemos experimentar ahora, real y completa, cada uno de nosotros. Pero eso solo lo podemos experimentar porque Cristo es el verdadero autor de esa salvación. Con su vida perfecta, su muerte y su resurrección ha confeccionado ese casco de la salvación para cada uno de nosotros, para ti y para mí. El casco de la salvación. Pero el otro elemento de la armadura es la espada del Espíritu. Y todos sabemos cuál es la espada del Espíritu y Pablo lo dice allí, que es la palabra del Señor. En Hebreos también lo menciona diciendo que es como espada de dos filos que penetra hasta romper los huesos y los tuétanos, es decir, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, pero además de ser un arma que ataca al enemigo, a Satanás, así como Jesús la utilizó para atacar al enemigo en el momento en que lanzaba sus tentaciones fieras contra Jesús. Jesús siempre le respondió, le devolvía el ataque diciéndole, escrito está. La espada del Espíritu es la palabra del Señor. Un escrito está
está por encima de cualquier otro ataque. Es un arma infalible contra el enemigo, contra Satanás. Tenemos hoy en día un problema muy grande. Y es que nuestro mundo, nuestra cultura, nuestra sociedad está desvirtuando y está, por decirlo así, quitándole la fuerza a esa arma. Satanás siempre ha querido destruir la palabra de Dios sobre la tierra. Y no ha podido. Siempre de alguna manera la palabra de Dios a través de sus fieles portaestandartes ha salido a la luz. Hoy en día se ha buscado otra estrategia. Ya no la quiere destruir físicamente, porque ya es imposible destruirla físicamente. Ya la tenemos en todas partes, tanto de manera impresa como de manera digital, en diferentes versiones, con interlineales, con de todas las maneras que tú quieras. Pero entonces se ha ingeniado otra nueva forma. Y ahora nuestra sociedad está destruyendo el valor de la palabra de Dios, desdibujándola, haciéndola parecer como mitos, como leyendas, quitándole su fuerza, diciendo que no tiene ningún valor, la palabra de Dios no tiene un valor real. Eso en el mundo ateo. En el mundo ateo, en el mundo de la alta crítica, en el mundo de yo la llamo pseudociencia, la palabra de Dios no tiene ningún valor. Pero en el mundo cristiano también Satanás está haciendo su jugada, desvirtuando la palabra de Dios. ¿Y cómo la está desvirtuando? De dos maneras. Y quiero que esto nos quede muy claro, porque les quiero rogar y suplicar con todo mi corazón que no caigamos en estas trampas. Como cristianos, por favor, no lo hagamos. Y las dos formas son: una, y es que intentamos espiritualizar de manera generalizada todo lo que está en la palabra de Dios. Es decir, queremos hacer ver la palabra de Dios como algo que nosotros podemos interpretar de cualquier manera. Como a mí me parezca. Es muy común escuchar en algunas congregaciones cristianas de todas las denominaciones, incluyendo nuestra iglesia adventista, escuchar predicadores, escuchar hermanos de la iglesia hablando sobre algún texto, decir frases como: para mí esto significa tal cosa, o para mí esto puede ser tal cosa. Error, mis hermanos. La palabra de Dios no se estudia diciendo: esto para mí significa tal cosa. No. De la palabra de Dios se estudia diciendo: esto significa tal cosa porque la Biblia se explica en tal parte de tal manera y de tal otra. Es la palabra de Dios la que debe interpretarse a sí misma. Allí es donde radica su fuerza. No la interpretamos ni tú ni yo. También es muy común, incluso dentro de los círculos adventistas, y creo que lo he comentado en algún momento atrás, escuchar cosas como un pastor diciendo: es que es como tú lo interpretes, como tú en tu cultura tú lo interpretes. Como un pastor que decía: el sábado tú lo guardas como tú interpretes la Biblia, como te lo diga la cultura. Recuerden, mis queridos hermanos, que es el segundo problema, y es que estamos permitiendo que sea la cultura la que influya sobre la interpretación de la Biblia. Estamos permitiendo que sea la cultura la que dictamine y oriente cómo debemos interpretar la palabra de Dios. Y eso es un craso error en el cristianismo. No es
la cultura y la sociedad la que me tiene que indicar cómo debo interpretar la palabra de Dios. Es al contrario, es la palabra de Dios la que me tiene que decir a mí cómo me comporto en la cultura. Y ella es la que debe moldear mi cultura, no al contrario. Y de esta manera, de esas dos maneras, la palabra de Dios está perdiendo su fuerza, porque entonces cualquiera dice, no, para mí esto significa así y ya está, cualquier atrocidad que se le ocurra. La palabra de Dios no se interpreta a como a ti te parece o como a mí me parece. Es ella misma la que se interpreta y es ella la que nos debe decir lo que quiere decir, lo que el Señor quiere decir para nosotros. Y si algo nos parece oscuro o si algo nos parece complejo, es a través de la oración y del escudriñamiento constante y profundo de la palabra de Dios que ella misma debe interpretar los pasajes que nos parecen oscuros. No somos nosotros, es ella misma. La palabra de Dios no puede perder su fuerza. Es la espada del Espíritu que puede penetrar hasta el hueso y romper hasta el tuétano, que puede transformar nuestra vida y que puede ayudarnos a dar estocadas certeras contra el enemigo. Pero no permitamos que pierda su fuerza. Y finalmente, la lección nos hablaba de algo que debemos practicar constantemente, y aunque no hace parte de la armadura de Dios, Pablo sí que habla de ella. Habla de esta práctica que es muy, muy, muy importante, y es la oración. La oración es de vital importancia. Es algo que debemos hacer, y Pablo concluye esta parte, este pasaje que estamos estudiando durante 2 semanas, diciendo que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos e inclusive por Él mismo. Es decir, la oración es el aliento del alma y debemos mantenernos firmes, constantes, sin desmayar y sin flaquear en la oración. Sin la oración, nuestra vida espiritual se queda sin oxígeno, se queda sin aire, se queda sin el aliento que le da vida. Necesitamos la oración constante. Mis queridos hermanos, esa fue la lección de esta semana, y nos deja también un texto de Elena de White, de un artículo que está en Spalding and Megan Collection, en la página 121, y dice: un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de congregarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que han desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Ojo, que esa sola autoridad no es un hombre. Esa sola autoridad es Cristo Jesús. Pero debemos actuar en armonía. Mis queridos hermanos, quiero invitarles, ya para concluir, a que por favor intentemos, bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo, poner en ejercicio, en práctica estas cosas. Hacer propia a nuestra vida
esta armadura de Dios que nos ha dejado, estas armas que son efectivas si las empleamos bajo el influjo y el poder del Espíritu Santo. Si permitimos que el poder de Dios, que su fuerza esté en nosotros, dale la entrada al Espíritu Santo, mi querido hermano. Permite que Él obre en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Viste la armadura de Dios, póntela con fe, ponte esta armadura. Ya hemos visto de qué se trata cada cosa. Por favor, úsala. En el nombre del Señor te pido, úsala, usa esa armadura. Y no olvidemos la oración, que es importantísima. No flaquees, dobla tus rodillas todos los días. Ora en todo tiempo, en tu trabajo, en todas partes. No tiene que ser siempre de rodillas, eso sería imposible. Pero constantemente mantén tu mente conectada con Dios. Constantemente háblale y suplícale y pide por el hermano. Ejercita la oración intercesora. Si actuamos en armonía, en unidad, Satanás tendrá que retroceder ante el poder de Cristo reflejado por su pueblo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no siendo más, solo me queda pedirles algunas cosas. Primero, si tienen comentarios, déjenlo allí, en la caja de comentarios que tenemos, y enriquezcamos este repaso de la lección. Segundo, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que te llegue el aviso de los videos cuando los subimos. Comparte el video, compártelo con tus amigos, con tu familia, con los hermanos de la iglesia. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me queda desearles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día y de antemano un muy feliz sábado para todos ustedes.